Carpetas de un servidor. Finalidad de la carpeta: servicios de transformación de datos. El servicio de transformación de datos, conocido como DTS, Data Transformation Service, permite la transferencia de datos entre fuentes de datos relacionales y no relacionales. DTS utiliza la arquitectura OLEDB, lo que le permite trabajar con bases de datos relacionales y no relacionales. Es posible acceder al DTS a través de su asistente gráfico o utilizarlo en forma procedural a través del código VBScript o JavaScript. El asistente DTS le guiará, seleccionando una fuente de origen y una fuente final para los datos, y el tipo de conversiones que desea aplicar a todas las columnas de datos. Durante el proceso de seleccionar las tablas y columnas, DTS genera automáticamente un archivo de comando compatible OLE, como Visual Basic, de forma que puede ejecutarse la transformación bajo el control del programa. DTS tiene como objetivo principal importar y exportar datos al servidor SQL, pero también soporta el 100% de las fuentes de datos originales y finales. Como resultado, se puede usarlo para transferir datos entre otras fuentes externas de datos sin comprometer el servidor SQL. Por ejemplo, se puede usar el DTS para intercambiar datos directamente entre una base de datos Access y DB2 u Oracle. La combinación de esta característica con el soporte de scripting de DTS permite el uso de DTS para la replicación básica de datos entre plataformas. Carpetas de un servidor. Finalidad de la carpeta: administración. La administración de servidores Microsoft SQL Server abarca una gran variedad de tareas de administración, como registrar servidores y asignar contraseñas, volver a configurar las conexiones de red, configurar servidores vinculados, lo que permite ejecutar consultas y transacciones distribuidas en orígenes de datos OLEDB. Configurar servidores remotos, lo que permite utilizar una instancia de SQL Server para ejecutar un procedimiento almacenado que reside en otra instancia de SQL Server. Configurar servidores de reserva. Establecer opciones de configuración de servidores. Administrar mensajes de SQL Server. Establecer los intervalos de sondeo. En la mayor parte de los casos, no es necesario volver a configurar el servidor. La configuración predeterminada de los componentes del servidor, configurados durante el programa de instalación de SQL Server, permite ejecutar SQL Server inmediatamente después de instalarlo. No obstante, es necesaria la administración de los servidores en aquellos casos en que se desee agregar otros nuevos, establecer configuraciones especiales de servidores, cambiar las conexiones de red o establecer opciones de configuración de servidores para mejorar el rendimiento de SQL Server. Carpetas de un servidor. Finalidad de la carpeta: duplicación. La duplicación es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de bases de datos desde una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos y lograr su coherencia. Mediante la duplicación, puede distribuir datos a diferentes ubicaciones a usuarios remotos o móviles por una red de área local, mediante la conexión de acceso telefónico o Internet. ¿Cuándo utilizar la duplicación? Debido a que las organizaciones utilizan diversos tipos de hardware y aplicaciones de software en entornos distribuidos, se hace necesario almacenar los datos de manera redundante.
Además, las diferentes aplicaciones tienen necesidades distintas de autonomía y coherencia de datos. La duplicación es una solución para un entorno de datos distribuidos si necesita copiar y distribuir los datos a uno o más sitios. Distribuir copias de datos en función de una programación. Distribuir las modificaciones en los datos a otros servidores, permitir que varios sitios y usuarios efectúen cambios y después mezclar entre sí las modificaciones de los datos, y así poder identificar y resolver los conflictos. Construir aplicaciones de datos que tienen que utilizarse en entornos en línea y sin conexión. Construir aplicaciones web con las que los usuarios puedan examinar grandes cantidades de datos. Opcionalmente, efectuar modificaciones en los sitios suscriptores que estén de forma transparente bajo el control transaccional del publicador.